Y ahí quiero invitarlos a que puedan abrir sus Biblias en Primera de Crónicas 4. Ahí en Primera de Crónicas 4, del 9 al 10. Amén. ¿Estamos todos ahí? Qué bueno. Ayúdenme ahí a compartir hoy día el mensaje para que nadie se quede dormido, para que todos estén atentos. Pégale un codazo a la persona de al lado, no te quedes dormido. Lindo tiempo en la presencia de Dios. Primera de Crónicas 4, del 9 al 10. Vamos a leer, dice así. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojitos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por tu bendita y hermosa y gloriosa palabra. Gracias, Jesús, porque sin importar el calor, sin importar la hora, sin importar si es mañana o sin importar si es tarde, Señor, si tu presencia está aquí, Señor, entonces aquí nos conviene estar, Señor. Padre, si es tu presencia, Padre, la que hoy día nos está convocando, Señor, a pesar, Señor, de todo lo que se pudo levantar en contra, te damos gracias, Señor, porque has sido fiel. Te damos gracias, Señor, Padre, porque sabemos que tú sigues obrando, porque sabemos, Señor, que siempre hay un mensaje de parte tuyo que nos va a animar, que nos va a fortalecer, que va a seguir edificando, Señor, cada una de nuestras vidas, Señor. Y oro en el nombre de Jesús para, conforme sea la necesidad de cada uno, Señor, de los que hoy día estamos acá, Señor, tú la seas supliendo, Señor. Tú seas sanando, tú seas obrando, tú seas, Señor, haciendo, Padre, con cada uno lo que tú quieras hacer. Espíritu Santo, toma el control de mi vida, de mis palabras. Toma el control, Señor, de este tiempito y ayúdame, Señor, a ministrar tu palabra de manera correcta, Señor. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Hoy día quiero compartirles un mensaje que he titulado Ilustre en mi generación. Ilustre en mi generación. Y ¿sabes qué? El libro de Crónicas, o en los versículos que ahora leímos, habla de un personaje principal. Y su nombre es Jabes. Y Jabes significa doloroso o hacedor de tristeza, ¿ya? Jabes en esta historia que acabamos de leer, Jabes se dice que no era parte del pueblo de Dios. Se dice que Jabes venía de la descendencia de los ceneos, un pueblo que habitó junto al pueblo de Israel en Canaán, pero no era parte del pueblo de Dios. Pero que por alguna circunstancia algo sucedió en la vida de Jabes, que pasó de no pertenecer al pueblo a incorporarse a la tribu de Judá. Jabes, hay una historia muy hermosa, porque ¿sabes qué? Jabes representa de cierto modo a cada uno de nosotros. No siempre fuimos cristianos, no siempre estuvimos en la iglesia, e independiente de que cuando éramos chicos nos llevaban a la escuela dominical,
Independiente de que cuando éramos niños, algunos, ¿verdad? Nos llevaban, íbamos por un compromiso, por una responsabilidad, íbamos porque nos llevaban nuestros padres, participábamos de los servicios, participábamos de los cultos, pero porque nos llevaban. ¿Y cuándo se ocurre o cuándo comienza un cambio? El apóstol Pedro lo explicaba de la mejor manera, lo resumía a este proceso de Jabes, o el proceso mío o el tuyo. ¿Sabe qué lo explicaba? En un versículo muy conocido. Pedro decía: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Es como que Pedro decía: yo no sé qué eras tú antes de haber conocido al Señor. Yo no sé cómo te conocía la gente antes de haber tenido un encuentro con el Señor. Yo no sé qué es lo que hacías, cómo te llamaban o cómo te movías antes de conocer al Señor, pero Pedro decía: de ahora en adelante, que tú y yo hemos aceptado a Cristo, para los ojos de Dios somos ese linaje escogido, somos ese real sacerdocio, somos nación santa, iglesia, casa de adoración. Amén. Quizás para las personas o quizás para el mundo no valgamos nada, tengamos poca importancia, pero para delante de los ojos de Dios somos su mayor tesoro. Amén. ¿Cuántos lo creen? Y es hermoso cuando entendemos cuál es nuestra identidad en Cristo. Y Pedro sigue explicando más adelante, un versículo más adelante, diciendo: ustedes que antes no eran del pueblo de Dios, pero que ahora sí son del pueblo de Dios. Ustedes que antes no habían alcanzado misericordia, pero que ahora, por aceptar a Cristo en su corazón, la misericordia de Dios los ha alcanzado. Algo parecido pasó con Jabes. Algo parecido. Él no pertenecía al pueblo de Dios, pero algo sucedió en su caminar. Algo sucedió en su proceso. Algo sucedió en algún transcurso de su vida, que de ser de los ceneos pasó a pertenecer a la tribu de Judá. No sé si se está entendiendo, pero ¿cómo se genera este cambio? ¿Cómo pasamos tú y yo de no ser el pueblo de Dios a pertenecer al pueblo de Dios? ¿Cómo sucede esa transición? Con gente dispuesta, valiente a tomar una decisión por Cristo. Y quizás lo repito mucho, pero una decisión por Cristo es tan importante y es tan poderoso, como lo decía el apóstol el domingo pasado, que tiene la capacidad de transformar vidas. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Y sabes qué me gusta esta historia? Hace unas semanas atrás me la compartió mi papá junto con mis hermanas y terminé muy bendecido al escucharla. Dice que Jabes, la Biblia da testimonio acerca de este hombre y dice que fue más ilustre que sus hermanos. ¿Ya? La Biblia describe a Jabes y habla un poco acerca de su familia. No dice que la familia era una familia mediocre. No dice que la familia de este tal Jabes era una familia donde no tenía ni idea dónde pasaba la micro. No es que Jabes venía de una familia, ¿verdad?, de perezosos. No es que Jabes venía de una familia de vulgo o sin conocimiento o poco esforzada, sino que la Biblia dice que Jabes no fue ilustre, sino que fue más ilustre que sus hermanos. O sea, una persona ilustre es una persona, lo anotaba por aquí, que se admira de alguien por sus logros. Una persona con un apellido, con un título ilustre, no sé si ustedes han visto
Hay algunas municipalidades que dicen ilustre municipalidad de, ¿verdad? ¿La han visto por ahí? Ilustre tiene que ver o es la característica de una persona honorable, de una persona grande, pero no de estatura, sino de una persona respetable. Ser una persona ilustre es una persona que logra alcanzar cosas que otros no alcanzan. Una persona ilustre es aquella persona que logra llegar a ese lugar que no todos pueden llegar. Una persona, imagínate, y la Biblia dice que Jabes fue más ilustre que su familia o que sus hermanos. O sea, imagínense la familia que tenía Jabes. Esta no era la historia de, no sé si han escuchado ese refrán de que dicen que en el mundo de los ciegos el puerco es rey. ¿Lo han escuchado en alguna oportunidad? No era el caso de Jabes. Jabes no era el puerto ni su familia eran los ciegos. Era una buena familia, connotada, conocida, respetable, honorable. No sé qué hicieron para llegar a ese lugar, pero la Biblia los describe como una familia ilustre. Y bueno, y Jabes dentro o en comparación de sus hermanos era más que ellos. Ahí están todos en el versículo. A mí me gusta ir desglosándolo poquito a poquito, pero dice ahí en el 4:9, dice: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. Jabes tenía un pasado. Digan pasado. Todos tenemos un pasado. Todos tenemos un comienzo. Todos partimos, ¿verdad?, desde cierto punto. Tú y yo, como decía en un principio, no siempre fuimos cristianos. Vivimos un proceso, tenemos un pasado, vivimos una realidad, pero ¿sabes qué? Me gusta la Biblia porque contiene o es un libro de historias reales y no ficticias. Me gusta la Biblia porque no es un libro de cuento de hadas. La Biblia es un libro que fue escrito por hombres que, inspirados por Dios, plasmaron historias que hasta el día de hoy nos siguen desafiando. Por eso me gusta mucho la Biblia, porque hasta el día de hoy no ha pasado de moda. Todo lo contrario, hasta el día de hoy nos sigue desafiando para vivir una vida como a Cristo le agrada. Una guía, un manual de vida, como algunos le dicen. Pero ¿sabes qué? La Biblia, me encanta la sinceridad que tiene. Por eso Jesús decía que el cielo y la tierra iban a pasar, ¿verdad? Pero su palabra no va a pasar. ¿Y sabes qué? El apóstol Pablo también le decía a la iglesia en Roma: el apóstol Pablo también le decía a la iglesia en Roma: todas estas cosas que fueron escritas desde antes, escritas fueron ¿para qué? Para nuestra enseñanza, para que por medio de la paciencia y la consolación de la Escritura tengamos esperanza. O sea que toda historia, todo obrar, todo milagro, ¿verdad? En la Biblia, cuando recorremos cada libro de la Biblia, nos damos cuenta que la mano de Dios siempre estuvo en cada vida de cada personaje. ¿Y sabes qué? El apóstol Pablo decía: y todo esto que se ha escrito es esperanza para nosotros. Porque si Dios lo hizo con Moisés, lo va a hacer con nosotros. Porque si Dios lo hizo con Abraham, hay esperanza de que para nosotros también hay una bendición.
Si Dios lo hizo con David, si Dios lo hizo con 12 discípulos, si Dios lo hizo con Pablo, antes llamado Saulo, si el Señor a través de la Biblia fue transformando y procesando y cambiando el carácter de cada hombre y mujer de la Biblia, entonces diga usted, hay esperanza para mí. Amén. Jabes no nació siendo ilustre. Jabes no nació siendo ilustre. La Biblia y los primeros versículos hablan de un Jabes como una persona perfeccionada, como una persona que fue procesada. Las primeras estrofas de los versículos que leímos hablan de un Jabes que el Señor levantó, que el Señor prosperó, que el Señor usó. Pero Jabes no nació siendo más ilustre que sus hermanos. Todo lo contrario, su comienzo es todo lo contrario a su final. Partió muy mal, pero terminó muy bien. ¿Qué quiero decir con esto? Que nuestro comienzo no tiene nada que ver con nuestro final. Eso me hace entender que sin importar cómo hemos comenzado, lo importante es cómo vamos a terminar. Este año 2024, ¿verdad? Que ya vamos a cumplir un mes, esta creo que es la 8ª semana de enero, y no sé cómo ha sido para ustedes, pero nos proponemos muchas cosas para este año. Hay mucha esperanza, hay mucha expectativa, y quizás comenzamos bien, pero terminamos mal. O quizás comenzamos mal, pero en el Señor vamos a terminar bien. Sin importar lo doloroso, sin importar lo amargo, sin importar lo oscuro de nuestro pasado. ¿Sabes qué? Las acciones de nuestro presente van a determinar cómo será nuestro futuro. Hace un par de semanas atrás vi por ahí en Facebook un extracto de un mensaje de un pastor que decía: dejen de poner la esperanza en el 2024, porque el 2024 no va a hacer nada por ustedes. Es la unión o el conjunto de 4 números. Pero el 2024 no va a hacer nada ni va a traer nada si en nosotros no comienza un cambio, si en nosotros no hay un cambio de hábitos, si en nosotros no está la disposición de comenzar a hacer cosas nuevas para poder ver cosas nuevas. Las acciones de nuestro presente van a determinar cómo es nuestro futuro. ¿Amén? ¿Se entiende hasta esa parte? Excelente. Jabes no nació siendo ilustre, pero algo sucedió en su vida. Algo sucedió, un encuentro con Dios tuvo que tener para cambiar su identidad, para cambiar lo marcado que había estado él. ¿Quién puede buscar por ahí Job? O busquemos todos mejor. Pienso que estoy en los jóvenes. Veo puras caras jóvenes aquí. Amén. Digan amén en fe, hermano. Job 8, del 5 al 7, dice así: si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Esto nos habla un poco
de cómo nuestras acciones, cómo nuestros hábitos, cómo nuestra devoción a Dios puede determinar la grandeza o la pequeñez de nuestra estatura espiritual. Si tú de mañana buscares a Dios, si oráramos al Todopoderoso, si fuéramos rectos y limpios delante de Él, ¿qué dice la Biblia? Entonces luego, es como rápido, es que no sé si será instantáneo, pero es algo que se viene más rápido de lo que nosotros pensábamos. Luego se despertará por ti. ¿Sabes qué? Que hayamos aceptado a Cristo en nuestro corazón no significa que Cristo esté activamente obrando en nuestra vida. Que conozcamos de Cristo, que vengamos a la iglesia, que sirvamos al Señor, muchas veces no significa que el Señor está despierto en nuestra vida. Y yo sé que lo he comentado antes, pero ¿se recuerdan esa historia de los discípulos yendo en la barca y esa tormenta que se levanta? Que los discípulos, después de acabar sus recursos, sus estrategias, siendo pescadores de oficio, temiendo por su vida, van a donde estaba la popa a buscar, a despertar a Jesús. ¡Ey! ¿Y qué estás durmiendo? ¿Por qué estás durmiendo? ¿Acaso no temes por nuestra vida? En medio de la tormenta, fueron a despertar a Jesús que estaba durmiendo. A veces tenemos un estilo de vida en el cual, en vez de Jesús estar manejando nuestra barca, está en la popa durmiendo atrás. A veces tenemos un estilo de vida en el que muchas veces, en vez del Señor estar adelante, lo tenemos en último lugar. Pero sabes que hay acciones que hacen que Jesús despierte. Hay acciones, hay hábitos, hay cosas que tú y yo podemos hacer que provocan que Cristo se despierte en nosotros y prospere la morada de nuestra justicia y haga que, sin importar cómo hayamos comenzado, el postrer estado será mucho mayor. Y Jabes había partido pequeño. Jabes había partido, bueno, lo vamos a ir desglosando más adelante, pero el comienzo de Jabes no tiene nada que ver con su final. Madura la vida, gente. Madura la vida aquí. Dale un abrazo a la persona que está al lado. Dale un besito en el cuello. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo: por cuanto lo di a luz en dolor. En la cultura hebrea, el nombre de un recién nacido era sumamente importante. Por lo general, exceptuando ciertas excepciones en la Biblia, la madre era la encargada de ponerle el nombre al recién nacido. Era de suma importancia, ¿sabes por qué? Porque el nombre de ese recién nacido iba a determinar lo que la madre le hubiese gustado que él fuera en un futuro. Marcaba una identidad. El nombre de esa persona iba a determinar lo que iba a ser en el futuro. Habían dos tipos de formas en el que se le nombraba a un recién nacido. Una es deseando o identificándolo con quién sería en un futuro. Y número dos, se le ponía el nombre según las circunstancias o el contexto de vida que estaban pasando. En Primera de Samuel, en el tiempo donde Elí era sumo sacerdote
y sus hijos servían en el templo Ofnis y Finés, dice que el tiempo de que Israel salía a la guerra con los filisteos, en su primer encuentro terminaron huyendo de los filisteos. Mataron a 4.000 guerreros del pueblo de Dios. Entonces, al salir al segundo encuentro con los filisteos, ellos se dieron cuenta que algo no estaba funcionando bien. Algo estaba fallando. En algo estaban fallando para no tener la victoria. Si era el pueblo de Dios frente a un ejército incircunciso fuera del pacto. La gracia, el favor de Dios estaba para el pueblo de Israel. Era imposible que ellos perdieran una guerra. Pero dice que uno de los ancianos dijo: aquí falta la presencia de Dios. Aquí, para tener victoria, necesitamos que el arca del pacto nos acompañe. Y dice que llamaron a Ofni y Finés a traer el arca del pacto al campo de batalla. Y el ejército, cuando vio llegar la presencia de Dios que representaba el arca, dice que gritaron con tanto furor que la tierra llegó a temblar. Y los filisteos, al escuchar el clamor de un pueblo que recién había perdido, se llenó de temor. Dice que este pueblo conocía el Dios del pueblo de Israel. Sabía que había trastornado a Faraón y a todo Egipto. Sabía que el Dios de Israel había abierto el mar rojo para que pasaran en seco. Los filisteos conocían a un Dios que cuidaba a un pueblo caminando por el desierto. Los filisteos conocían el Dios del pueblo de Israel y temieron. Pero ¿sabes qué dijeron? Comportémonos varonilmente y vamos y luchemos con ese pueblo. Cuento corto, el pueblo de Israel termina huyendo y la presencia de Dios es robada. Se lo llevan los filisteos. ¿Y sabes qué? Ofni y Finés, encargados de cuidar la presencia de Dios, murieron. Y uno del ejército salió corriendo a contarle a su padre Elí, el sumo sacerdote. Y cuando escuchó que sus hijos habían muerto y la presencia de Dios había sido robada, dice que cayó para atrás y murió. La esposa de Finés dice que estaba encinta de regalo. Es para despertarlos, hermanos. Vienen mejores, vienen mejores. Dice que la esposa de Finés estaba encinta. Y al escuchar estas malas noticias, dice que comenzó a tener los trabajos de parto. Al nacer el hijo, la partera le dice: alégrate, es un niño, te ha nacido un niño. Y dice que ella no le interesó. Y le puso por nombre a ese niño Icabod, que significa la gloria de Dios ha sido robada. La presencia de Dios ha sido quitada. Sin gloria. Icabod significa sin gloria. A los niños recién nacidos se les marcaba con un nombre. Y podía ser para bendición o podía ser para maldición, según el contexto o las circunstancias que ellos estuvieran viviendo. Y la Biblia dice que Jabes, la madre le puso Jabes porque al tener o al dar a luz, dice que fue muy doloroso. Textualmente dice: el cual su madre llamó Jabes, diciendo, cuando lo dio a luz en dolor. Y quizás podríamos decir, pero eso es muy normal. Quien ha estado en ese lugar, ¿verdad?, viendo a un niño nacer. Yo estuve en los dos, gracias a Dios, de Isabela y de María, y uno se siente tan inservible, no sabe dónde ponerse. Lo único que te dicen: vamos, ayúdenla, apóyala. Dígale que vamos, que puje.
Y uno mira para todos lados y no sabe qué hacer. Pero ¿sabe que el dolor en un parto es algo normal? El dolor en un parto, y yo lo ponía ahí, que el parto de una mujer o el dar a luz, según yo, nunca me ha sucedido, pero lo que he visto es una de las cosas más lindas del mundo. Pero a la vez es algo muy doloroso, ¿verdad? Quien ha estado ahí lo sabe. Esos gritos que pasan en ese pabellón, yo no me los olvido, de verdad. Es increíble el esfuerzo que hace la mujer. Es tremendo, de verdad. ¿Han visto Scary Movie? Es tremendo. Es una de las cosas muy lindas, pero a la vez muy dolorosas. ¿Ya? El traer un hijo al mundo requiere un desgaste físico muy grande. Pero que Dios, en su sabiduría o como consecuencia del pecado de Eva, solamente le permitió a la mujer vivir esta experiencia. Y yo digo dentro de mí muy sinceramente, familia, qué bueno. ¿Saben qué? Qué bueno que le haya pasado a la mujer en el buen sentido de la palabra, porque uno como hombre, ¿se imaginan a un hombre teniendo una contracción? Nos morimos al tiro, nos desmayamos, porque la mujer siempre como que ha tenido más tolerancia al dolor. Yo veo a la Ana de repente con sus pincitas sacándose aquí los pelos de la ceja. A mí me sacan un pelo de la ceja y comienzo a llorar. Es doloroso. ¿Saben lo que decía Jesús respecto a esto? Créanme, creo yo que voy a buen puerto. Juan 16:21. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. No dice que no hay dolor. No dice que la va a pasar bien. Dice que hay un dolor. Es más, el dolor, las contracciones, el trabajo de parto significa que está cerca el alumbramiento de un niño al mundo. Y es doloroso. Y es un desgaste físico tremendo. Pero cuando nace ese niño, ¿sabes qué? La angustia del parto dice que desaparece por el gozo de tener a un hijo en los brazos. Para la mujer, ¿será así, mujeres? Confírmenme. Amén, amén, qué bueno. El Señor no miente. Pero no fue así para Jabes. Jabes no tuvo la misma suerte. ¿Sabes qué? La madre de Jabes siguió con la angustia, siguió con el dolor. Me parece que la madre de Jabes no experimentó el gozo de que su hijo haya nacido, porque dice que le puso Jabes por el dolor del parto que tuvo. Recuerden que Jabes significa doloroso o hacedor de tristeza. Me imagino cómo reconocían a Jabes siendo adolescente. Ahí viene el que provoca dolor a su madre. Buena Jabes, ahí está el hacedor de tristeza. Ahí está Jabes, el que le hace daño a la gente. El nombre era tan importante para una persona que se le identificaba para toda su vida. El nombre era casi incambiable, no es como ahora que se paga 7 lucas, ¿verdad? Que se cambia el apellido, ¿verdad? El nombre, dejamos el pasado atrás. No así en estos tiempos. Pero el problema no era de Jabes. Él no había pedido venir al mundo. Jabes no tuvo la culpa de que el parto haya sido doloroso. Jabes no tuvo la
culpa de haber marcado a su madre para que a él lo conocieran como un hacedor de tristeza. La culpa, creo yo, o el problema era de la mujer, que por su circunstancia lo marcó de manera negativa. Él no tenía la culpa, pero la circunstancia de la madre provocó que él lo marcara como alguien o como un provocador de dolor, como un hacedor de tristeza, como alguien que no traía gozo, como alguien que no tenía alegría. Lo marcaron, a Jabes lo marcaron sin haber tenido culpa. Y ¿sabes qué? Y muchas veces nosotros somos marcados de esa forma, quizás sin culpa. Somos marcados con palabras, somos marcados con heridas, somos marcados quizás con golpes, con malos tratos. Y por lo general, no digo en todos los casos, pero por lo general aquellas personas que tenían la misión de cuidarnos, de protegernos, de encaminarnos, muchas veces son las que más daño nos hacen. Y terminamos siendo marcados por las circunstancias difíciles que viven otras personas. ¿Sabes qué? Yo me recuerdo que en mi proceso con el Señor llegué a un momento de estar tan frustrado, creo que lo había comentado anteriormente, que yo creía que yo no había nacido para agradar a Dios. Me esforzaba por agradarle, me esforzaba por negarme, me esforzaba por asistir, me esforzaba por permanecer, pero mi realidad, esa realidad que nadie conoce, pero que todos tenemos, constantemente me hacía entender que yo para agradar a Dios no servía. Y fue tan grande la frustración que sentí, que yo creía que había gente que existía, gente que había nacido o creado para agradar a Dios y otros que no. Como dice el apóstol Pablo en algún momento, que hay algunos instrumentos de honra en casa, ¿cómo de instrumentos? Vasos de honra y vasos de deshonra. Tan grande fue mi frustración que yo creía que no había nacido para agradar a Dios, estaba en el lugar incorrecto y que yo había nacido para ser una persona mala y no buena. Entonces yo dije, si yo nací para ser una persona mala, entonces me voy a esforzar para ser el más malo de los malos. Me voy a esforzar para que si esa es mi identidad, voy a ser el mejor en lo que haga. Porque sabes que es mucho más fácil hacer lo malo que lo bueno. Es mucho más fácil no agradar a Dios que agradarlo. Es mucho más fácil desligarnos de un compromiso más allá con Cristo que vivir cada día tomando la cruz y negarnos para seguirlo a Él. Es mucho más fácil eso. ¿Y sabes qué? Somos marcados con ciertas situaciones, con ciertas circunstancias. Muchas veces no lo sabemos, pero nuestra forma de actuar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nosotros creemos que nacimos así, ¿verdad? Yo soy así y punto. Y creemos que es parte de nuestro carácter y nuestra personalidad. Pero no nos damos cuenta que las circunstancias y los procesos que vivimos muchas veces nos van moldeando ese carácter y esa personalidad, tanto para bien como para mal. Amén. El versículo sigue diciendo, en el versículo 10 o el versículo 9, leámoslo de nuevo. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo dio a luz con dolor.
E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchares mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y me otorgó Dios lo que Él pidió. ¿Saben qué? En toda historia que involucramos a Dios en medio, viene un vuelco. Cada vez que en una historia aparece Dios, inevitablemente las cosas tienen que cambiar. Cada vez que comenzamos a involucrar a Dios en nuestras vidas, es imposible seguir igual. Cada vez que le damos la oportunidad a Dios de obrar en nuestra historia de vida, ¿sabe qué? Es imposible que sigamos caminando de la misma forma. Es imposible, porque el Señor, una de sus características en nuestras vidas es constantemente transformarnos. Y yo me preguntaba, conociendo un poquitito más de esta realidad de Jabes, cómo un hombre tan marcado pudo llegar a ser más ilustre que sus hermanos. ¿Cómo es que un hombre marcado desde su nacimiento con una identidad para ser hacedor de tristeza? ¿Sabes que yo me acuerdo cuando escuchaba orar a mi mamá por mi vida, cuando se enteraba que yo fumaba marihuana? Hablaba con Priscila y le decía: Priscila, ¿qué puedo hacer con Iván? Iván está descontrolado. Necesito encontrar un centro de ayuda. Necesito buscar un lugar de rehabilitación para poder hacer algo con Iván. Y la escuchaba llorar y la escuchaba orar, y en las madrugadas se levantaba. ¿Y sabes qué? Sin Cristo y sin el Señor muchas veces nos convertimos en este tipo de personas, hacedores de tristeza, hijos que provocan dolor, inconscientes que a donde quiera que van, por suplir su necesidad, terminan dañando a otros. Somos marcados por un montón de cosas. Con el permiso de Ruth, que no se lo había pedido. Veamos, Ruth, no te lo había comentado, pero contaré tu testimonio. Ya no puedes decir que no. No, con tu permiso, Ruth. Ruth era... Ay, ahí están atentos, ¿ven? Ahí miran, ahí ya no están mirando para abajo. Eso les gusta. Ruth era una persona que desde chica tuvo problemas en el colegio. Cada año le decían: ¿sabe qué? Su hija va a repetir. ¿Sabe qué? Su hija es muy distraída. Y todos, ¿verdad? Todos nos involucrábamos en el proceso de Ruth, directa o indirectamente. Escuchábamos cómo la retaban, escuchábamos cómo se quedaba hasta tarde, era la última, ¿verdad? Sentada en la mesa con mi mamá. Y mi mamá tan cariñosamente diciendo: pero ¿cómo no vas a entender? Si te lo he repetido 10 veces. Y pareciera que todos nos enojábamos con Ruth porque Ruth no entendía. ¿Y saben qué? Yo terminé cuarto medio y dije: voy a estudiar ingeniería en construcción. Y voy a ser el primero en la familia de traer un título universitario. Nosotros venimos de una familia en verdad que nadie es profesional. Y yo, creyendo tener mi futuro asegurado con mis decisiones, un día me enojo con Dios y le digo: de ahora en adelante, yo ya no te necesito más. Mi futuro y mi carrera ahora dependen de mí. Si tú quieres que yo vuelva, yo te quiero ver presente aquí ahora mismo.
si tú audiblemente no me dices que vuelva a ti, yo no pienso volver. Desde ahora en adelante, yo veo por mi lado, tú ves por el tuyo. Le dije un día al Señor. ¿Sabes quién terminó siendo la primera profesional de casa? Ruth Mahafú. Y hace no poco sacaste un... ¿Sabes qué pasa muchas veces? Que vamos por la vida creyéndonos lo que la gente dice de nosotros. Ah, este es más tonto. Ah, este cabezón trae puros problemas. Pero nos olvidamos que Dios en medio de una historia provoca vuelcos increíbles y maravillosos. Esto fue parecido a lo que pasó con Jabes. No sé cuánto habrá vivido en su vida creyendo que era un hacedor de tristeza, un hacedor de dolor, hasta que invocó al Señor, hasta que tuvo un encuentro con Él, hasta que, ¿sabes qué? Le entregó su vida al Señor. Y sabes que el Señor hace cosas increíbles con gente como nosotros, tan imperfectos, tan marcados, tan golpeados. Hay una historia en la Biblia que habla de Mefiboset. Este era hijo de un futuro rey. Este Mefiboset, siendo tan pequeño, tenía el futuro asegurado. Era nieto del primer rey de Israel, Saúl, y su hijo primogénito, heredero a la corona o heredero al trono, era su padre, Jonatán. Pero 5 años tenía Mefiboset cuando llegó al palacio a Jezreel la noticia de que su padre y su abuelo habían muerto. Y la nodriza, una mujer preparada, una mujer dedicada a cuidar a Mefiboset, en el apuro de querer tomarlo en brazos y huir para que no le hicieran daño al niño, dice que mientras corría huyendo para proteger su vida, se le cae y termina lisiado de sus pies. Yo me pregunto, ¿qué culpa tenía Mefiboset? Tenía un futuro asegurado, pero ¿sabes qué? Un error lo marcó para toda su vida, y el error no fue de él, sino fue de una persona externa. ¿Cómo un hombre, o como tú y yo, que somos tan marcados por distintos contextos, terminamos siendo lo que somos en las manos de Dios? Yo me pregunto, ¿qué hizo este hombre para que el Espíritu Santo detuviera la descripción de una genealogía y descendencia, para describir la historia de Jabes como más ilustre que sus hermanos? ¿Qué fue lo tan increíble que hizo este hombre para cambiar su futuro? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue tan increíble que hizo Jabes para destacar en su generación? El contexto de este versículo es hablando de la descendencia de la tribu de Judá. En primer lugar, Jabes no debería estar ahí, pero un encuentro con el Señor lo llevó a ser incorporado a una tribu con propósito. Él venía de una tribu totalmente distinta, con una identidad totalmente distinta, marcado de forma distinta. Pero que cuando tuvo un encuentro con el Señor, lo sacó de su condición, lo sacó de su realidad
y lo llevó a un lugar de propósito. Me encanta la historia de Jabes. ¿Sabes por qué? Porque Dios es un Dios de generaciones. Yo hoy día predico del Dios que predicaba mi abuelo. Yo hoy día estoy predicando del mismo Dios que predicaban mis padres. Y creo con mucha convicción que mis hijos y los hijos de mis hijos darán testimonio del Dios de sus padres. Porque Dios es un Dios de generaciones. Por eso David decía, tú nos has sido refugio de generación en generación. Por generaciones te hemos visto como un refugio. Por generaciones te hemos visto como una torre fuerte. Por generaciones te hemos visto como el descanso para nuestra alma. ¿Qué fue lo que hizo Jabes? Que cambió tan radical su vida para impactar su generación. Invocó a Dios. ¿Y saben qué significa invocar? Solicitar ayuda y socorro de alguien. En ese tiempo había muchos dioses, había muchos ídolos y se construían muchos altares paganos que sacrificaban para distintos dioses. Jabes en su desesperación pudo haber ido al dios del sol, pudo haber ido al dios Moloch, pudo haber ido al dios de la fertilidad, pudo haber ido, no sé, al dios que fructifica o que enriquece. Pero ¿sabes qué? Jabes fue e invocó el nombre del Dios de Israel. Él invocó el nombre del verdadero, del único, del eterno, del milagroso. Él no fue a un ídolo, él no fue a un altar pagano, él no fue a cualquier dios. Él dijo, si yo quiero cambiar mi vida, entonces tengo que invocar el nombre del único Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Si yo quiero que haya un cambio en mí, necesito invocar a la persona correcta. Necesito rendirme delante del Dios que tiene el poder y la autoridad para hacer todas las cosas nuevas. Él invocó al que le da vista al ciego. Él invocó al Dios de lo imposible. Él invocó a aquel que puede hacer hablar al mudo y correr al cojo. Él invocó al único que tiene poder para restaurar todas las cosas. ¿Cuál fue el cambio? Porque Jabes pasó de ser uno marcado a uno ilustre. Invocó al Señor. Buscó de Dios. ¿Quieres impactar en tu generación? Y sabes que esto te va más allá de la edad que tenemos, de que yo soy viejo, de que yo ya estoy pasado, de que ya mi proceso terminó, mi tiempo pasó. Queremos impactar en nuestra generación. Esforcémonos, trabajemos duro, busquemos la excelencia, pero por sobre todas las cosas invoquemos a Dios. Busquemos a Dios, oremos a Dios, clamemos a Dios, tengamos una intimidad, una relación íntima con Él. Porque Él es el único que puede cambiar nuestra vida y hacer cosas maravillosas y extraordinarias. ¿Saben qué? Al enemigo
Al enemigo le toma años de nuestra vida el destruirnos, el alejarnos. Le toma años de nuestra vida hacernos creer que nacimos para vivir una vida de miseria. Al enemigo le toma años de nuestra vida hacernos creer que nacimos solamente para vivir en dolor y en tristeza y en fracaso. Pero a Dios solamente le basta un momento. Al Señor solamente le falta una instancia. Al Señor solamente le falta un encuentro. Le basta un encuentro para que todo comience de nuevo. Para hacer de nosotros gente ilustre, gente respetable, gente de testimonio, gente que glorifique a Dios. Le basta un momento, solo uno. ¿Y qué creen? Tú y yo hoy día estamos en ese momento. El Señor está en este lugar. Solo eso le falta para cambiar nuestras vidas. ¿Sabes cuál fue la oración de Jairo cuando invocó a Dios? Si tan solo tú me bendijieras, si tan solo tú ensancharas mi vida, ensancharas mi territorio, si tan solo tú ensancharas mi corazón, si tan solo tú te extendieras sobre mi vida y si tu mano viniera sobre mí y si me librares del mal para no hacer daño. Esa fue la oración de Jabes. Jabes entendía que el Dios de Israel podía bendecirlo. Él entendía que el Dios de Israel podía ensancharlo y sacarlo de esa escasez. Como alguien diría por ahí, de esa estrechez de corazón. Vamos, están muy serios, hermano. Él entendía que el Dios de Israel era el único que podía librarlo del mal. Yo no sé qué tan marcado estaba Jabes, pero si él pidió ser librado del mal, era porque el mal ya estaba dentro de él. Me imagino una angustia, me imagino un temor, me imagino una frustración de ser como él era. Ahora, para terminar e ir cerrando esta historia, ¿sabes cómo termina? Y le otorgó Dios lo que le pidió. Se lo concedió. Y yo no sé si tú, pero ¿qué diferencia hay de Jabes con nosotros? Si tú y yo también fuimos marcados de cierta forma, si tú y yo también hemos invocado al Señor, si tú y yo directa o indirectamente hemos hecho esta oración, bendíceme. ¿Cuántos oran a Dios pidiendo su bendición? Una bendición que enriquece y que no añade tristeza. Esa bendición de la cual el Señor abre puertas. Esa bendición a la cual la vida nos comienza a sonreír. No esa bendición en la que renové el auto, ¿verdad? Me compré la casa, que también son bendiciones. Pero es esa bendición plena, abundante, que el Señor comienza a provocar de adentro hacia afuera. ¿Qué diferencia hay con Jabes? Yo lo leía y me daba rabia. Y decía, ¿por qué a él? ¿Y por qué no a mí? Si mi realidad es media parecida. ¿Cómo tan fácil? ¿Cómo tan instantáneo? ¿Por qué te otorgó Dios lo que le pidió de un momento a otro? ¿Cómo? Si yo he orado tanto por más de Él. Si yo he orado tanto para que quite esto de mi vida. ¿Cuál es el secreto? Si el mismo Dios
trata de que Dios bendice al que está más golpeado, o al que está más dañado, o al que está más marcado. No tiene que ver con eso. ¿Sabes con qué tiene que ver? Con nuestra forma de acercarnos y pedirle a Dios. El Señor nos quiere bendecir. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Por qué? Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Qué sencillo, ¿verdad? Más adelante sigue diciendo: si ustedes, siendo malos padres, saben darle buenas dádivas a sus hijos. Y quizás algunos podrían decir: a ver, no soy perfecto, pero mal padre no soy, ¿verdad? No seré perfecto, pero que soy buen padre, soy buen padre. Y que, ¿sabes qué? Comparados a nuestro Padre Celestial, ¿sabes qué? No hay nadie que quede en pie. Somos todos malos, somos todos inmerecedores. Pero el Señor decía: ¿cuánto más mi Padre Celestial no les dará el Espíritu Santo al que se lo pidiere? Y yo no sé si tú, pero tengo una convicción tan grande que hay más de Dios. Hay más de Dios y yo quiero conocer. Hay más que experimentar. Hay más de la presencia que vivimos aquí en la iglesia. Hay mucho más que tú y yo aún no lo hemos vivido. En mis oraciones es: Señor, quiero más de tu presencia, dame más de tu espíritu. El lema del campamento es: en busca de una o de la doble porción, porque sé que hay más de Dios y que aún no conozco. La pregunta es: no es que si sabes o no sabes, es para qué lo quieres. Porque Santiago decía: piden y no reciben porque piden mal, porque piden solamente para sus deseos y sus pasiones. Piden de forma incorrecta. No es que yo quiero más de su presencia porque quiero el título, porque quiero la honra, porque quiero ser conocido, porque quiero que me den la oportunidad del micrófono, porque quiero que la gente me respete, porque quiero ser una voz de influencia en esta generación. No se trata de si lo deseas o no, es para qué lo quieres, para qué lo estás pidiendo. ¿Quieres la marca? ¿Quieres que el Señor nos transforme para hacerle ver a esa vieja que se equivocó toda su vida? Me acuerdo cuando me decían: vas a ser un mal padre, vas a ser un mal esposo, vas a ser un golpeador. Y yo le decía al Señor: cállale la boca y hazle saber que tus planes conmigo son distintos. Pero la intención era la incorrecta. Y parecía que mientras más pedía y más anhelaba ser distinto, más me hundía y más me alejaba y más frustrado me sentía. Porque quería la bendición de Dios, pero la intención era la incorrecta. Pablo decía: vamos a pedir como conviene. No lo sabemos. El Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles, con palabras que no pueden explicarse. El Espíritu intercede por ti, por mí. Le decía ayer a los jóvenes: Dios no está en contra tuya. Dios no está en tu contra. Dios quiere estar a tu favor. Dios quiere hacer cosas nuevas. ¿Por qué le otorgó la petición a Jabes? Porque pidió de manera correcta.
Porque Él no pidió como un beneficio propio. Él decía, ensancha mi tierra. No lo decía, dame recursos, dame herencia, dame terrenos. Él decía, ensánchame. ¿Sabes cómo lo interpreto yo? Ensancha mi corazón para poder abrazar al que estaba como yo estaba hace un tiempo. Extiende tu mano, extiende tu gracia, dame de tu favor, líbrame del mal para poder agradarte, para no dañar el templo de tu espíritu. ¿Sabes por qué el Señor le otorgó a Jabes su petición? Porque pidió con fe. Santiago 1:6 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Nótese lo que dice al final. No piense que quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Ahí te invito a ponerte de pie. Esto lo aprendí del Luchin Neira. Oraciones específicas traen respuestas específicas. No es que el Señor no quiera cambiarnos, no es que el Señor esté en contra, no es que el Señor no quiera bendecirnos, no es que el Señor no quiera extender su mano de favor con tu vida y mi vida. Se trata de nosotros, de pedirle de manera correcta. Es que llevo tanto tiempo pidiendo y sigo igual. Pidamos con fe, pidamos creyendo, pidamos con un corazón correcto. Señor, cámbiame para hacer bendición en mi generación. Señor, úsame. Señor, ayúdame. Señor, transfórmame. Señor, haz una obra nueva en mi vida.